Saludos mis buenos amigos, mi nombre es Mauricio Medinaceli. Bienvenidos a mi canal y en esta oportunidad quiero discutir con ustedes algunas estadísticas sobre gas natural en América Latina y el Caribe. Lo que quiero destacar acá es que gran parte, casi todas las estadísticas las obtuve de la página web de OLADE, de la Organización Latinoamericana de Energía, que entre otras cosas desde hace algunos meses atrás publica de forma gratuita estos datos y solo es cuestión de que se inscriban en su base de datos. Por tanto, realmente estoy muy complacido con que OLADE finalmente decidiera abrir gratis su espectacular base de datos. Les invito a que pasen por ahí porque realmente es muy buena. A mí me tocó trabajar en OLADE entre el 2008 y 2010 y doy fe de que se hace un gran esfuerzo para que todos estos datos tengan la mejor confiabilidad y además que son datos oficiales, ¿no? Porque OLADE representa a los gobiernos de cada país. Bien, dicho esto y haciendo un poco de propaganda para OLADE, mis buenos amigos allá, comencemos. Primero lo que quiero mostrarles es cómo están las reservas de América Latina en el contexto mundial. Como pueden ver, gran parte de las reservas están en Medio Oriente y en los países de la ex Unión Soviética, básicamente Qatar, Rusia, ¿no? Y hay una tendencia creciente durante el periodo 2006-2011, si ustedes quieren, pero después las reservas se estabilizan en el orden de un poquito más de 5.000 TCFs perdón. Ahí, como pueden ver ustedes en naranja, la participación de América Latina y el Caribe francamente es muy pequeña, ¿no? Entonces, América Latina y el Caribe no es un gran jugador, si ustedes gustan, en materia de reservas de gas natural a nivel mundial. Somos más bien pequeñitos. Y bueno, ¿y qué tan pequeñitos somos? Aquí está. Acá tengo las reservas de gas natural del año 2000, donde vemos que América Latina y el Caribe tenía un 5%, ¿no? El Medio Oriente 38% y la ex Unión Soviética 33%. Bueno, ¿cómo cambió esto 15 años después? De hecho, la participación de América Latina y el Caribe cae al 4% y la de Estados Unidos se incrementa junto a la del Medio Oriente. Norteamérica, sobre todo con los grandes descubrimientos de shale gas. Entonces, esa es la participación de África disminuye y la de Europa también un poquito. Pero Medio Oriente y la ex Unión Soviética, básicamente Rusia y Qatar, son los principales países con reservas de gas natural. Estas son reservas de gas natural probadas, P1, ¿de acuerdo? Bien. En materia de producción, ¿cómo está América Latina respecto al mundo? Nuevamente, somos un jugador pequeño. La producción de Rusia y la producción de Norteamérica es importante. Y noten ahí lo interesante, Norteamérica, que es la parte azul de ahí arriba, pese a no tener las mismas reservas, si ustedes quieren, que Medio Oriente o la ex Unión Soviética, pero llega a tener una participación importante en la producción. Entonces Norteamérica es más agresivo, si ustedes quieren, en materia de producción de gas natural. En Norteamérica también, ¿no?, se encuentra no solo Estados Unidos, está Canadá, qué sé yo. Bueno, entonces eso en materia de evolución. Al año 2000 se producían más o menos 7.000 millones de metros cúbicos por día. Y el año 2015 se llegan casi a 10.000 millones de metros cúbicos por día. Para dimensionar esto en el plano, digamos, boliviano, Bolivia produjo el año 2015 60 millones de metros cúbicos por día. Entonces, la producción de Bolivia es 60 y la del mundo es 10.000. Entonces, Latinoamérica no es un main player y tampoco pues lo es Bolivia. En materia de producción, aquí tenemos la composición en el año 2000, vemos la presencia fuerte de Norteamérica, y el año 2015, bueno, pese a que Norteamérica
incrementa su producción, pero la producción de Asia, China, y del Medio Oriente, Qatar, gana algo de terreno. América Latina y el Caribe están con el mismo 8% 15 años después. Entonces no hay gran variación ahí. Bien, en materia de consumo, aquí lo que quiero destacar es el consumo de Europa. Europa no tiene grandes reservas, como ustedes lo vieron, no tiene gran producción, pero sí es un gran jugador a nivel mundial en materia de consumo. Igual lo es Norteamérica. Vemos que Europa el año 2000 representaba el 19%, lo que era importante, y Asia y Australia 12%. ¿Por qué llamo la atención sobre Asia y Australia? Vean, el año 2015 la participación en el consumo de Asia y Australia sube al 20%. Acá. Y del resto de países cae básicamente. Entonces esto se explica sobre todo por el consumo de China, ¿no? Que en los últimos años tuvo un crecimiento económico notable y esto hace que demande más energía y entre ellos gas natural. América Latina y el Caribe sube del 7% al 8%. Entonces, tampoco somos un gran consumidor a nivel mundial. Bueno, entonces, ¿cómo estamos en la región? Vimos que a nivel mundial las cifras eran modestas para la región. Y viendo en casa, acá tengo las reservas de gas natural probadas en cada año sin Venezuela. ¿Por qué no pongo Venezuela? Porque, es un país con unas reservas muy grandes y cuando uno coloca todo en un solo gráfico, entonces se pierde dimensión de qué es lo que está sucediendo en el resto de países. Y sobre todo, se pierde dimensión de la tendencia. Y esta tendencia que observamos acá es muy complicada para la región, para los países que tienen gas natural, porque hay una tendencia decreciente, pues casi los últimos 10, 12 años, ¿no? Vemos que la región no ha podido revertir, no ha podido incrementar la cantidad de gas natural certificado, probado, durante los últimos años. Entonces, esas no son buenas noticias para la región. Viendo a nivel de países, vemos que los únicos países que vale la pena mencionar que han tenido un muy interesante incremento de reservas son Brasil y Perú. Brasil en verde y Perú en rojo. Vemos que la situación de Argentina, que es esta línea gruesa negra, es decreciente con una pequeña subida por acá. La situación de México también es complicada, es esta línea que ustedes ven acá. La situación de Trinidad y Tobago, otro gran productor, también mala. La situación de Bolivia, que tuvo un incremento, digamos, hasta antes del año 2007, hasta antes del año 2003 podemos decir, luego una pequeña caída y luego hay un recálculo de reservas y tenemos unos niveles muy bajos. Entonces, con excepción de Brasil y Perú, el resto de países productores no tuvo un desempeño interesante y es por eso que en el agregado, digamos, la región en materia de reservas de gas natural no está en su mejor momento, podemos decirlo. Bueno, este es un indicador usualmente analizado, que es el cociente entre reservas y producción. Es básicamente para cuántos años de producción nos alcanzarían las reservas probadas, ¿no? La discusión sobre estas reservas y el nivel de producción es más compleja que esto, pero este indicador nos da una tendencia de qué es lo que está pasando, digamos. Y aquí vemos que el año 2000 el indicador era 21.6 años y el año 2005 7.7 años. Entonces, no solo la región no descubre más gas, también la región está más frágil, digamos, en esta necesidad de autoabastecimiento energético. Entonces, este indicador nos presenta malas noticias. ¿Cómo estamos en términos de reservas por países? Ahí está.
El año 2000, México tenía el 31% de las reservas, Trinidad y Tobago 17%, Argentina 20% y Bolivia 13%, Brasil 6%. Ahí está la participación. Y acá tenemos al año 2015 dos países quiero destacar acá, naturalmente, Perú y Brasil, ¿no? Perú sube del 6% al 18% y Brasil del 6% al 19%. El resto de países baja. Entonces, vale la pena ver entonces luego qué es lo que ha pasado en Perú y Brasil para que tengan este crecimiento notable, ¿no? Y qué es lo que ha pasado en los otros países que no tuvieron éxito en descubrir más reservas. Bien, entonces bien por Perú y Brasil. En materia de producción, vemos que la región en su conjunto tiene un crecimiento hasta el año 2009, entra un periodo de desaceleración y luego ahí se remonta 2014 y 2015 y está en el orden de 800 millones de metros cúbicos por día, ¿no? Los países que tuvieron una gran producción es Perú, ¿no? Brasil, que también han tenido un buen desempeño con reservas, pero por otro lado Trinidad y Tobago y Bolivia aparecen con crecimientos en la producción de gas natural, sobre todo en Bolivia por el proyecto de gas natural al Brasil, ¿no? Que se gestó en los 90. Y posteriormente la Argentina, cuya nuevos envíos de gas comienzan en el año 2004. Pero ¿qué es lo que llama la atención de Bolivia y Trinidad y Tobago? Que incrementan la producción aún con niveles de reservas decreciendo. Entonces, una situación todavía más frágil. En el caso de Brasil y Perú esto no sucede. Incrementan la producción, pero al mismo tiempo incrementan la cantidad de reservas. Entonces, ese es un manejo más equilibrado, si ustedes quieren, del sector. En materia de consumo, ahí tenemos el consumo de los principales sectores, ¿de acuerdo? Hay más consumos, pero los principales sectores son el gas natural se utiliza para las centrales eléctricas, el sector industrial, el consumo propio, donde Venezuela juega un gran papel acá, ¿no? Pero básicamente la generación de electricidad y el sector industrial. El sector de transporte, si bien es pequeñito, pero luego verán su tasa de crecimiento no es despreciable. Bueno, entonces las centrales eléctricas y el sector industrial, pues que explican casi el 50% del consumo de gas natural. El sector residencial es muy pequeñito en América Latina y el Caribe. Ahora, en materia de tasa de crecimiento, los principales motores de crecimiento fueron la demanda por el sector industrial y la demanda por el sector transporte, básicamente para el gas natural vehicular. Entonces, en la región sí ha habido un sector que ha crecido notablemente en los últimos años, de hecho es la mayor tasa de crecimiento, es el sector del autotransporte. Esto hace que más taxistas, ¿no? Porque es el autotransporte público el que mayormente convierte su autito de gasolina a gas natural, y es el transporte público el que utiliza gas natural. Esto plantea un problema porque cuando falta gas natural y solamente el mayor consumidor es el sector industrial y residencial, son los sectores residenciales e industrial y el sector de demanda para la generación termoeléctrica. Si falta gas natural no hay problema, porque el gobierno llama a los empresarios y les dice, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? En cambio, cuando el gas natural se masifica a nivel de transporte, la falta de gas natural se convierte en un problema social. Entonces, si bien es bueno darles gas natural al sector autotransporte, tengan en cuenta los gobiernos que cualquier déficit en la provisión de gas natural inmediatamente deja de ser un problema netamente empresarial que se puede solucionar a gran escala para convertirse en un problema social, básicamente con el autotransporte público, ¿no? Acá tenemos por países los principales consumidores de gas natural. Está Argentina, está Brasil, está México, Colombia y Venezuela. El caso de Venezuela es porque hay un autoconsumo en sus campos de petróleo muy grande, ¿no? Pero este es el consumo interno.
Y las principales tasas de crecimiento, esta es una gráfica que me gusta mucho, nos dice en cuánto creció la demanda de gas natural en los últimos 15 años, y lo de Perú es notable, ¿no? Pese a que Perú comienza el año 2000 con volúmenes muy bajos, pero tiene unas tasas de crecimiento notables. La política de apertura de gas natural en el Perú es una de las más agresivas en la región. Luego le sigue Bolivia, Brasil y Colombia. Cuba es el único que aparece con un decrecimiento en el consumo de gas natural, y en la región, en América Latina y el Caribe, el crecimiento anual ha sido 3.1% anual. Entonces, Perú es un caso que cuando hice esta estadística pues me llamó la atención. Acá tenemos la composición del consumo de gas natural por países. México y Argentina, Venezuela y Brasil lideraban el año 2010, y ahora pues se suma Perú, se suma Colombia, Argentina, Bolivia sube un poquito, y Brasil, pese a que crece muy poco, de acuerdo a esta gráfica, pese a que Brasil crece no a la tasa de Perú, pero no un despreciable 7,1%, la cantidad de gas natural que consume Brasil hace que su participación suba del 10% el año 2010, como ustedes pueden ver acá, al 17%. No obstante, Argentina sigue siendo el líder, si ustedes quieren, en consumo de gas natural en la región. Bien, espero que estas gráficas les hayan parecido interesantes. Estoy preparando un análisis de precios del gas natural para un próximo post. No quise dejar todos estos datos que armé para una consultoría con la que estamos trabajando con unos amigos en El Salvador, y me permitió explorar un poco estas estadísticas que las quería compartir con ustedes. Ya estoy a un día de irme de Afganistán. Mi paso por este país ha sido muy interesante, debo decirlo. El contrato ya terminó. Regreso a Bolivia con ganas de comenzar nuevas aventuras, pero compartiendo con ustedes estos temas del sector energético. Si les gustó el video, les pido por favor denle un like ahí, porque eso me permite hacer un seguimiento. Y si quieren recibir en su email notificaciones de nuevos videos que yo subo al canal, pueden suscribirse haciendo clic en este botón rojito que ven acá. Cualquier información que ustedes quieran me mandan un email acá a Yahoo, y pueden entrar a mi página. En el blog puse un nuevo post donde discuto un tema sobre la planta de industrialización en Bolivia, un complejo de urea y amoníaco, y si se dan una vuelta por ahí, pues también son bienvenidos. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.